Hola Automators, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a mostrar cómo personalizar tus instancias o máquinas virtuales con Cloud Init. Pero antes que nada, ¿qué es Cloud Init? Cloud Init no es más que una plantilla o un script que se ejecuta al inicio de tu máquina virtual o tu instancia. Es una tecnología inicialmente desarrollada por Canonical, que es la misma empresa que se encarga del desarrollo de Ubuntu, pero que con el pasar del tiempo se volvió prácticamente un estándar y a día de hoy se usa en prácticamente todos los dispositivos base Unix, ¿vale? O base Linux. Entonces, vamos al lío. Aquí tenemos la definición de un script o una plantilla Cloud Init y lo que vamos a hacer es primero explicar la parte de Terraform que voy a usar para esto, ¿vale? Es un poco para que sepáis cómo lo estoy desplegando, ¿vale? Lo que vamos a hacer es simplemente desplegar una instancia C2 en AWS y esta instancia lo que va a hacer es por detrás ejecutar ese Cloud Init que se va a encargar de personalizar todo lo que nosotros queramos dentro de esa instancia S2, ¿vale? Entonces, en el bloque del despliegue de lo que sería la instancia S2 estamos pasando las variables básicas, ¿vale? Los parámetros básicos para el despliegue de esa instancia S2, que serían la AMI, ¿vale? El ID de la AMI, el tipo de instancia, la subnet ID, el security group, ¿vale? Que en este caso es un security group que nos permite acceder por HTTP, HTTPS y SSH, ¿vale? Y posteriormente el user data, ¿vale? El user data no es más que la URL de nuestro Cloud Init, ¿vale? De nuestro template. Fijaros que aquí estoy pasando un data, ¿vale? Y lo estoy pasando renderizado, ¿vale? Fijaros que aquí al final pongo rendered, ¿vale? Entonces esto es porque necesito que sea así para que renderice ese archivo, ya que es un fichero YAML, pues con un montón de parámetros, pues necesito que renderice ese fichero, ¿vale? Entonces, finalmente le asignamos un tag y un par de outputs, ¿vale? En el que le decimos que nos devuelva cuál es la public IP que va a tener esa instancia y aquí parametrizamos un poco la misma public IP y que más que nada para que en el output mismo nos devuelva ya la URL de acceso al servicio que vamos a desplegar, que en este caso va a ser un servicio, una instancia con Consul, ¿vale? Vamos a levantar un pequeño servidor de Consul allí. Entonces, en el data, fijaros que estoy pasando el parámetro template y estoy llamando al archivo, ¿vale? Y en este caso estoy definiendo en variable local el path de ese fichero, que no es más que el path dentro del directorio user data, ¿vale? Que sería el fichero cloudinit.yaml que está dentro de ese directorio, ¿vale? Dentro de la misma raíz del directorio de este vídeo, ¿vale? Y fijaros que aquí al final estoy pasando una serie de variables a ese fichero, es decir, desde Terraform le estoy diciendo que a ese template aplique o inyecte esas variables que tengo definidas aquí, ¿vale? Entonces en este caso simplemente estamos definiendo mi public IP, ¿vale? Porque quiero que esa public IP luego dentro pueda ser usada, ¿vale? Estoy definiéndole también una variable llamada versión, que en este caso es la versión de Consul que quiero que se instale en esa máquina, ¿vale? Y el parámetro data center, que es el nombre del data center que quiero que tenga esa instancia de Consul, ¿vale? No es más que eso. Y luego a nivel de las variables estamos definiendo todos los parámetros que suelo definir y aquí es donde están definidas todas las variables que hemos comentado hace un momento, ¿vale? La AMI, el instance type, el security group, la subnet ID y sobre todo lo más importante, la parte de lo que es el user data path, ¿vale? Que es el llamado al fichero que tenemos aquí, la public IP, que lo estoy definiendo aquí también, y lo que hemos comentado antes, ¿no? O sea, el data center y la versión de Consul que queremos que use esa instancia de AWS para hacer la instalación de Consul, ¿vale? Entonces, ahora sí pasamos a lo que es el Cloud Init de verdad, que es lo que nos atañe el día de hoy, ¿vale? Fijaros que aquí ya de primeras estamos utilizando esa variable que estamos inyectando desde aquí, ¿vale? Una cosa que suelo hacer mucho, ¿vale? Es que cuando hago inyección de variables hacia ficheros de tipo Cloud Init o si fuese un fichero Bash también haría lo mismo, ¿vale? O sea, cualquier script, lo que hago es que defino la variable en mayúsculas, ¿vale? Esto es ya un tema más de manía mía, ¿vale? Pero que lo suelo hacer mucho para que me sea más legible, ¿vale? Entonces, aquí estamos definiendo lo que es la variable de la public IP
Y fijaros que el parámetro en el que lo estoy inicializando es, o esa variable que estoy usando, ese parámetro que estoy usando de Cloud Init es SSH Authorized Keys, ¿vale? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Lo que va a hacer es que va a coger el fichero Authorized Keys, que está dentro de .ssh, dentro del home del usuario Ubuntu, ¿vale? Y va a inyectar mi clave pública directamente allí. ¿Para qué? Para que yo posteriormente, cuando esa instancia ya esté operativa, yo pueda acceder por SSH sin ningún tipo de problema, ¿vale? Una cosa importante con Cloud Init es que al inicio del script debe tener definido que esto es un Cloud Init, ¿vale? Porque a nivel del sistema operativo, para entender que eso es el Cloud Init, tiene que tener esta definición aquí arriba. Es como, por ejemplo, cuando definimos en un script en Bash, tenemos que definir arriba la cabecera, tenemos que definir esa cabecera allí, pues esto es exactamente igual, ¿vale? Debe estar definido en la cabecera o al inicio. En la línea 1 tiene que tener definido el numeral, ¿vale? Cloud-config, ¿vale? Para que se sepa que esta es la configuración de ese Cloud Init, ¿vale? Entonces, como os comentaba, comenzamos con la primera parte, que sería el Authorized Keys, ¿vale? Y luego en el siguiente bloque lo que estamos haciendo es diciéndole que modifique el hostname de esa instancia, ¿vale? En este caso le estamos diciendo, debemos modificar el preserve hostname, lo tenemos que poner a false, ¿vale? Para que no preserve el que ya tiene y que nos permita hacer el cambio de ese hostname. Aquí ya le pasamos el nombre del hostname que queremos que tenga esa máquina virtual. Luego le decimos también que queremos que modifique el FQDN y le decimos que modifique el FQDN con el mismo hostname pero punto local, ¿vale? Aquí podríamos poner el FQDN que queramos, esto ya es a gusto del consumidor. Y luego le decimos también que tenga permisos para manejar o para gestionar lo que sería el fichero etc-host, ¿vale? Para que pueda modificar ese fichero. Luego en el siguiente bloque lo que le decimos es que una vez iniciado que pueda hacer un update de lo que sería nuestro gestor de paquetes, en este caso es apt, ¿vale? Y que también haga un upgrade de esa instancia, ¿vale? Aquí si esto estuviera false, entonces directamente no lo haría, ¿vale? Pero en este caso yo se lo he puesto y le he puesto que sí que lo haga, ¿vale? También en el siguiente bloque, fijaros que tenemos la opción de poder definirle aquí una serie de aplicaciones o programas que queremos que esa instancia instale al inicio de la máquina virtual, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estoy definiendo que instale, por ejemplo, Unzip, ¿vale? Ya directamente al momento de iniciarse, lo que hará será directamente actualizar los paquetes de apt y instalar Unzip dentro de la máquina virtual. También le digo que cree un grupo, en este caso le he dicho que cree el grupo Docker. No voy a instalar Docker, pero en esta ocasión no voy a instalar Docker. Pero bueno, le he dicho que cree el grupo Docker, ¿vale? En la parte de usuarios definimos el usuario como usuario por defecto, ¿vale? Que usa el usuario por defecto. Y le decimos que deshabilite el usuario root, ¿vale? En el siguiente bloque de System Info lo que le estamos diciendo es que la distribución que va a usar es obviamente Ubuntu, ¿vale? Que el usuario por defecto va a ser Ubuntu, los grupos a los que va a tener acceso ese usuario o en los que vamos a insertar ese usuario por defecto, ¿vale? Y que la shell que va a ejecutar es Bash. Y aprovechamos también y le decimos que habilite sudo para ese usuario, ¿vale? Es decir, para que ese usuario pueda ejecutar comandos usando sudo, ¿vale? Para que pueda elevarse permisos y ser administrador dentro de la instancia. Vale, el siguiente bloque, con write files, ¿vale? Lo que vamos a hacer es poder crear ficheros dentro de la instancia, ¿vale? Fijaros que lo que es muy sencillo y lo que hacemos es que definimos como primera instancia la parte del path, ¿vale? Y luego el contenido, ¿vale? Entonces, en el path le estoy diciendo que, por ejemplo, que cree un fichero test dentro del home, ¿vale? También le estoy diciendo que cree un fichero llamado console-server.hcl, que será el usuario de configuración de Consul que usaremos luego para desplegar Consul o para que Consul levante como servicio, ¿vale? Y que lo haga directamente en etc. Pero como en etc queremos que esté un poco protegido, pues le pasamos que los permisos, ¿vale? Aquí podemos definir también los permisos que queremos que tenga ese fichero y le decimos que queremos que tenga 644, ¿vale? El owner de ese fichero, también podemos definirle el owner al fichero, ¿vale? Entonces podemos definir tanto el grupo como el usuario, en este caso en ambas
ocasiones vamos a definirles que sea root, y el contenido de ese fichero, que no es más que el archivo de configuración en formato HCL de nuestro servidor de Consul, ¿vale? O nuestra instancia de Consul. El siguiente fichero que estoy definiendo es el servicio, ¿vale? El servicio que queremos que se ejecute directamente dentro de la instancia S2, ¿vale? Lo ubicamos obviamente en el path que corresponde, que es en systemd, system, y le llamamos consul.service. Y tal como con el archivo anterior, le definimos exactamente tanto los mismos servicios, los mismos permisos como el mismo propietario, ¿vale? Y pasamos el contenido de ese archivo.service, ¿vale? Que esto no es más que para poder ejecutar un systemctl y levantar ese servicio, ¿vale? Que se ejecute ese servicio. Y finalmente, en el último parámetro que le vamos a pasar sería la ejecución de comandos, ¿vale? Ya aquí podemos pasar a ejecutar comandos directamente aquí, ¿vale? Y pues lo haríamos de forma ordenada de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces lo primero que haríamos sería un curl para que descargue el fichero zip que contiene Consul en la versión que nosotros necesitamos, que de hecho fijaros que aquí estoy pasando la variable version, que es la variable que estamos pasando desde aquí, desde el data, ¿vale? Hace el unzip, luego instala, luego habilita el servicio, luego lo inicia y luego aquí simplemente hace un eco, ¿vale? Esto es todo lo que hace. Una cosa que se me olvidó comentar antes es que, por ejemplo, en el archivo de configuración de Consul, del Consul Server, ¿vale? En el service, perdón, en el del servidor, estoy pasando también la variable del DC, ¿vale? Que es una variable que se necesita definir también en el archivo de configuración de Consul para que inicialice, ¿vale? Entonces, fijaros que ahí tenemos nuestras tres variables, ¿vale? Estamos inyectando nuestras tres variables: la clave pública, el DC del archivo de configuración de Consul y la variable de la versión de Consul que queremos utilizar en la ejecución de esta instancia S2, ¿vale? Entonces, ahora vamos al lío, vamos a lanzar esto. Es muy sencillo, nos vamos aquí, ¿vale? Voy a ver si estoy dentro del directorio, es correcto, ¿vale? Fijaros el árbol de directorios como os comentaba, que aquí se puede ver claramente. Aquí hacemos un tfi tfp, ¿vale? Aquí estamos inicializando Terraform. Recordaros que siempre TFI y TFP a la final son alias que tengo configuradas en mi intérprete de comandos, ¿vale? Ahora esperamos un poco a que esto termine de descargar todos los paquetes que necesita para hacer la instalación, para hacer el despliegue. Y perfecto, ya lo tenemos, ¿vale? Entonces aquí ya nos ha devuelto qué es lo que va a ejecutar y qué es lo que va a hacer, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es exportar mis variables de entorno, ¿vale? En este caso estoy exportando tanto mi access como mi secret key, ¿vale? Sería AWS, ¿vale? Entonces ahora ya tengo exportada la access y la secret key para poder hacer el despliegue, y vamos a hacer un TFA, que no es más que un Terraform apply -- auto approve, ¿vale? Y aquí se está desplegando. Perfecto, ya lo tenemos, ¿vale? Ya ha desplegado la instancia, y si nos vamos a nuestra cuenta de AWS y vemos que aquí tengo todo en 0, pero si actualizo, ¿vale? Ahora ya se ve que la instancia se ha desplegado correctamente, se encuentra aquí en ejecución, es una T2 micro, se está inicializando todavía, ¿vale? Y tiene el nombre que le hemos definido en las variables, ¿vale? Si yo me voy aquí y me voy a esa instancia S2 y me conecto por SSH, ¿vale? Vamos a hacer aquí un SSH -i de home.ssh, ¿vale? Y aquí voy a usar la clave privada, en este caso voy a usar mi clave privada para acceder directamente a esa instancia, y el usuario es Ubuntu, ¿vale? Y aquí la IP, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, nos va a decir que aceptemos el fingerprint, le decimos que sí, y ya estamos dentro. Y de hecho, fijaros que ya a nivel de hostname ya nos muestra que el hostname que tiene definido es Ubuntu Cloud Init, y aquí si hacemos un sudo systemctl status consul, ya vemos que inclusive Consul ya está en funcionamiento, ¿vale? Si nos vamos aquí y intentamos abrir Consul, ¿vale? Hacemos control, hacemos clic encima, nos va a mostrar esta ventana que se está abriendo justo aquí. Nos va a mostrar
o nos va a abrir la ventana de Consul, ¿vale? Ya se ve aquí Consul, que está en pleno funcionamiento. Si nos vamos aquí y vemos, hacemos un cat del fichero consul.d Consul, se ve el contenido del fichero y vemos que el contenido del fichero ha pasado correctamente la variable, ¿vale? Entonces, como podéis ver, al final el archivo de Cloudinit lo que ha hecho es precisamente pasar o inyectar esa configuración previa en nuestra instancia. Entonces, como podéis ver, ya se encuentra todo preconfigurado directamente en la instancia. Si hacemos un zip aquí, en principio nos tendría que devolver opciones, ¿vale? Ya tenemos un zip también instalado. Y si hacemos, por ejemplo, un cat de etc host, podremos ver que se encuentra lo que sería el FQDN, también está preconfigurado junto con el hostname dentro de host, ¿vale? Igual que si hacemos un cat de etc hostname, ¿vale? Si no estuviera definido aquí, tampoco lo veríamos definido aquí, ¿vale? Entonces, obviamente esto está funcionando. Entonces, como podéis ver, es una forma muy fácil, muy sencilla y muy práctica también de personalizar nuestras instancias y nuestro deployment, ¿vale? Aquí opciones hay un montón, o sea, podemos hacer prácticamente lo que queramos. Hay un montón de parámetros que se pueden pasar directamente desde Cloudinit y a ver si más adelante hago otro vídeo en el que muestre otras opciones, ¿vale? Entonces ahora ya lo que vamos a hacer es destruir esto, hacemos un TFDA, que es un Terraform Destroy -- auto approve, ¿vale? Y aquí en cuestión de nada va a desaparecer esa instancia, ¿vale? Y ya lo tenemos. Compramos aquí, actualizamos, vemos que ya no hay nada y a partir de este momento ya estamos seguros de que nadie nos va a cobrar nada, ¿vale? Entonces, como podéis ver, es una herramienta que nos facilita muchísimo la vida, ¿vale? Podemos tener muchísimas plantillas, podemos tener plantillas de todo tipo para instalaciones o puestas en marcha de distintos tipos de plataformas, de servicios, configuraciones, etcétera, y todo ya parametrizado para que cuando hagamos nuestros deployments, pues ya todo esté personalizado, ¿vale? Pues nada, Automators, espero que les sea de ayuda esta información. Como siempre, dejo el link del repositorio de código en la descripción del vídeo por si queréis trastear un poco y volvemos pronto con más cosas interesantes. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta y por supuesto no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar atento a los próximos vídeos. Y recuerda, si se repite, mejor automatízalo.